Hola querido amigo apasionado por el arte, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien. Bendiciones para usted y su familia. Mi gente, hoy quiero contarle una experiencia que viví, una de las mejores que he soñado. Mi gente, entonces yo sé que muchos no creen en Dios y hay otros que sí, pero quiero contarle algo que a mí me pasó cuando tenía los 17 años. Yo le conté a mi mamá, se lo he hecho a varios amigos y bueno, pues yo cuando sueño con algo como digamos así, algo increíble, así, algo que está fuera del común, yo vengo y a veces lo busco en internet o a veces se lo pregunto a alguien para ver qué significa eso. Entonces, mi gente, quiero contarle la experiencia que yo viví. Mi gente, esto fue cuando yo tenía los 17 años. Un día, era como por ahí le coloco, era como las 5 de la mañana. Entonces, yo estaba durmiendo y vino mi mamá es cristiana. Mi mamá empezó, ella cogió toda la mañana cuando ella se colocaba a lavar, cuando ella le tocaba el día de lavar, eso fue como un domingo. Ella vino y prendió el bafle, ella vino y prendió el bafle y empezó a cantar. Y entre medio de eso, yo vine y me desperté. Y yo dije, mi mamá ya vino y se levantó y con esa bulla así, yo dije así. Y bueno, entonces yo vine y me quedé así despierto un ratico en la cama. Cuando de repente, cuando de repente vine y me quedé dormido. Me quedé dormido. Cuando yo, hace un pues, en mi mente, yo vine y abrí los ojos. Yo abrí los ojos. Cuando yo abrí los ojos, yo me miro, o sea, me miro en la mano y yo veía que yo brillaba, tenía como un traje blanco. Y cuando miré al frente, estaba como, usted sabe cuando hay hagamos como un estadio, por ese estadio hagamos que tenía un piso así, como un piso así blanco. No, un piso gris, perdón. Y entonces yo vine y me quedé mirando para allá. Y yo me quedé mirando así porque lo que yo tenía puesto brillaba. Eso brillaba así increíblemente. Pero era una luz como blanca, así natural. Entonces yo me quedé mirando. Y alguien vino y me habló. Me dio mi nombre, me mencionó Andrés. Vine y me llamó. Y yo miré hacia el lado. Cuando miré hacia el lado había un muchacho, pero alto. Era un muchacho alto y tenía un traje blanco también, pero el muchacho era moreno. Y él vino y me dijo, vamos, no, perdón, yo vine y le dije, ¿qué hago aquí? Y él viene y me dice, no, vamos a ver a Jesucristo. Yo vine y lo quedé mirando a él y me quedé mirando a mí. Yo me quedé mirando y me quedé como, o sea, me quedé como sorprendido, ¿no? Y en el cuerpo físico, o sea, en real, sentía como el corazón se me aceleraba. O sea, sentía el corazón acelerado. Entonces yo vine y lo quedé mirando. Y yo al frente, cuando miré otra vez frente, había una cantidad de gente, pero con puro traje blanco. Iban como para allá, para así, había como, allá al frente había como un poco de habitaciones. Había un poco de habitaciones. Entonces me dio, vamos, y yo lo seguí. Caminamos y llegamos a un corredor, pero ese corredor era largo. Y en ese corredor había un poco de habitaciones, así como en el ejército, un poco de habitaciones. Y yo empecé a caminar por esa habitación y iba ese poco de gente. Cuando al lado del correo había una muchacha. Y la muchacha se empezaron a reír de mí. Se burlaba. Se burlaba de mí. Yo vine y para serle sincero, yo sentí pena. Y la muchacha, yo me pregunté por qué se burla. Como una risa así toda, yo no sé, así como brusquesca, yo no sé. Y ya me quedaban mirando y se echaban a reír. Y sale el muchacho y me dijo, vamos, seguimos. Yo seguí caminando. Cuando yo observé hacia habitaciones que estaban en la mano derecha mía, en la habitación había un poco de caja. Pero ese poco de caja tenía un poco de muerto ahí, en la caja. Y yo me quedé mirando y me paré ahí. Y me quedé en la ventana de esa habitación y me quedé mirando así, me coloqué así. Y había una persona muerta ahí en esa caja.
Y yo me pregunté, me pregunté, ¿qué sería después uno cuando uno muere? Yo me pregunté así, me quedé mirando así, como una tristeza. Y después seguí caminando, avanzando con el muchacho. Y yo le pregunté, yo estaba nervioso, ya estaba asustado porque el sueño sería tan real. Y yo le pregunté al muchacho, ¿a dónde está Jesucristo? Le dije así, y él me dijo, vamos, ya vamos a llegar. Estaba en alguna de esas habitaciones que tú ves ahí. Y yo seguí caminando y llegamos a la habitación, entramos. Cuando entré, había una cantidad de gente como una forma de un círculo. Y en ese círculo, en el medio, había una caja. Pero esa caja brillaba, era negra, pero con oro. Tenía oro y era negra. Oro con, o sea, bañada de oro, pero a los lados, en el lado de acá, de la caja, era negra. Y eso brillaba. Y yo otra vez le pregunté desesperadamente, ¿en dónde está Jesucristo? Y él vino y me dijo, ya va a resucitar. Sí, eso fue lo que me dijo, ya va a resucitar. Yo lo quedé mirando, con miedo así. Cuando yo veo que alguien viene y se para de la caja, así, se levanta así de la caja. Y todo el mundo se quedó quieto, en silencio. Y mi gente, sin mentirle, el rostro que levantó ahí brillaba. El rostro cuando levantó la caja brillaba. Solamente estaba detrás de blanco él y él brillaba. Y vino y se paró. Y me acuerdo que el rostro debe brillar. Y normal. Y él empezó a predicar. Tal esto, tal esto. Empezó a predicar. Y me acuerdo que dio una palabra. Estaba hablando dando como un consejo sobre, o sea, sobre el camino del ser humano, o sea, sobre los pecados. Y créanme, mi gente, que yo o sea, que maravillado. Le digo, ¿por qué? Porque la palabra que él decía era como toda dulce, era como, le entraba como una paz. Porque en el cuerpo físico, acá en Vía Real, yo sentía que el corazón sentía como una paz. Y él empezó a hablar. Y me acuerdo que él dijo, ¿quién quiere pasar al frente? Y vino el muchacho con el que yo estaba, vino y me empujó. Yo tenía miedo de pasar. Vino y me empujó. Y Jesucristo vino y me miró y se echó a reír. Él se echó a reír. Y vino y me cogió y me colocó la mano al frente. Acá en la cabeza, en la frente. Cuando me colocó la mano, yo caí. Y mi gente, no lo van a creer. Que Dios me castigue diciendo mentira. Ahí cuando caí, soñé otro sueño. Soñé otro sueño. Y que yo, o sea, yo iba que para arriba. O sea, yo iba que para el cielo. Y yo vine, racioné una vez. Cuando yo soñé eso, me levanté. Yo asustado me levanté. Cuando yo vine me voy para el baño. Yo con el corazón, yo miraba a mi mamá. Y ella estaba haciendo oficio y yo miraba a mi mamá. Yo asustadito. Asustado, pero estaba sudado. Y después me eché a reír. O sea, una experiencia, una maravillosa experiencia que cualquiera no sueña con eso. Y yo vine asustado a la vez y a la vez me reía. A la vez me reía del sueño. Cuando yo vine, o sea, yo vine, me acordaba, sin mentirles, yo me acordaba las palabras que Dios cuando estaba predicando. Me acordaba. Y le digo que fue tan real porque es algo misterioso. Porque cuando yo le iba a contar a mi mamá, es que el rostro lo tenía en la mente. Lo tenía en la mente. Cuando le iba a contar a mi mamá, se me borró cómo era el rostro y se me borró la palabra que Dios. Solamente me acuerdo cuando Dios, ¿quién quiere pasarle frente? Solamente fue eso que me acuerdo. Y yo le conté a mi mamá, tal, y mi mamá vino y ella vino y me escuché y ella dijo, hay que contarle a la hermana Isabel, que ella vivía a 2 cuadras de mi casa. Y verdad, ella vino y le contó. Ella me dijo que eso significa y que es muerte, que si no me arrepentía, tal. Pero mi gente, la verdad, yo creo que para mí ese sueño tenía otro mensaje. Ese sueño tenía otro mensaje. Entonces, gente, yo no sé, yo quiero saber qué significa ese sueño. Yo a muchos amigos, como le digo, yo se lo he contado a muchos amigos. Así como yo se lo estoy contando, como se lo estoy contando a usted, se lo cuento a una amiga. Eso nunca se me ha borrado de la mente. Nunca se me ha borrado de la mente.
Entonces, eso fue una linda experiencia que tuve, la verdad, para mí, y como se lo he hecho a varias personas, para mí, Jesucristo sí existe, Dios sí existe, Dios sí existe, porque muy pocas personas sueñan con cosas así. Entonces, quería contarles esta experiencia. Yo he soñado con otras cosas más, pero bueno, yo quería contarles esta experiencia para ver que sí existe Dios, la verdad que sí. Y bueno, muchas gracias por escucharme y bendiciones para usted y su familia. Gracias.